está Pamela? Besos a ti, besos a los chicos que están en la sala de dirección y sobre todo besos a la gente que nos escucha. Sí, que después nos sigue escuchando a través de los podcasts y cuando queda alojado esto en las redes. Oiga, Pamela, usted No cada me vez interesa tu revolución si no voy a bailar. Es más bonito. no hay revolución sin canciones, decía Allende, según leí por ahí. Oiga, cada vez nos sorprende más con su escenografía, Pamela. Está muy linda esa, con un espejo ahí detrás que sigue sus pasos, Sí, sus porque filos. tratando de ponerle un escenario a esta idea que tenemos los lunes, ¿cierto? De que Giles al poder les revele los secretos de la política. Esa ¿Le es gustó el nombre, no? ¿Cómo? ¿Le gustó el nombre de la sección? Giles al poder. Giles al poder le puso la editora, a la señora editora, que sus palabras son orden. Bien, me gustó. Está bueno. Muy bien. Oiga, el tema que nos trae para este lunes es muy bueno, Pamela, porque son esos temas que se esconden, que usted siempre está ahí viendo el poder, leyéndolo de una manera distinta, y usted ha señalado fehacientemente y lo va a refrendar el día de hoy, que la carrera presidencial ya está lanzada a 1 año y medio de que se produzca. A todo ¿Así? dar. A todo dar. Muy bien, muy Y bien. yo espero que en esta reflexión que vamos a hacer hoy en conjunto contigo y con el público, podamos hacer algunas revelaciones importantes hacia el final de nuestra conversación, como por ejemplo, ¿quién es el tapado en esta historia? ¡Oh! O la tapada. El tapado o la tapada, claro. O el tapade. Le tapade puede ser El también. tapade, Le tapade. el tapade. ¿Y eso, Oye, cómo se Freddy, llama? ¿Qué significa un tapado en política? Para entender un poco lo que usted nos va a dar. tapado, en este caso, en que vamos a conversar ¿Ya? de la contienda presidencial, que se va a producir en 18, 19 meses más, una Ajá. elección presidencial. El tapado sería un candidato que está ya en carrera, Ya. pero que no se ha revelado como tal. Ah, no me diga más. No me diga más. Está muy bueno, ¿ah? Vamos a ver quién es el tapado. Todavía no sabemos si de la oposición o del gobierno, pero todo eso al final de su sección lo va a explicar Pamela Giles. No te puedes retirar de la sintonía. ¿Quiénes son los que... Tendríamos que empezar nuestra conversación recordando que a estas horas nosotros íbamos a estar con resultados del plebiscito. Sí, claro. Y vamos a saber, ¿cierto? Hoy mismo, a esta hora que estamos los dos conversando, ya teníamos listo, sabíamos si venía o no venía una nueva constitución y cuál iba a ser el mecanismo por el cual esta se iba a diseñar. Pero ¿Quién hubiese ganado? ¿Quién hubiese ganado, cree usted? Porque Mauricio Bustamante, no sé si vio, hizo una encuesta en su Twitter, ¿ya? Y ganaba el rechazo en la cuenta, en el TL de Mauricio Bustamante. ¿Ya? Fíjate que yo creo que lo más interesante no es quién ganaba, sino ¿Ya? que eso que se iba a producir un día como hoy no ocurrió. No ocurrió, y lamentablemente no ocurrió después de que esto era a cambio de salvar a Piñera. Entonces Piñera, ¿cierto?, diseñó una estrategia en el suelo con el estallido social al borde del abismo, en realidad, diseñó una estrategia en la que cayeron un grupo de astutos de la oposición, dirigentes de la oposición, que lo salvaron con el famoso acuerdo de paz. Lo salvaron en el momento en que estaba cayendo literalmente el precipicio, lo agarraron este grupo de astutos, y esto era supuestamente a cambio de este resultado que íbamos a tener hoy día y que no se produjo, desapareció, no está, no sabemos si estará, porque incluso hay algunos anuncios ministeriales de que esto habría que reestudiarlo, ¿cierto? Claro. Y en este contexto, Freddy, es que aparece esta carrera presidencial con la cual hay mucha hipocresía, porque es como si no existiera. Normalmente a 19 meses de la siguiente elección presidencial ya la carrera presidencial está completamente abierta. Están los candidatos, están claros que van a ir a primaria. Y en este ya caso, están los pingos, como dicen en el campo, están los pingos listos. Por salir, ¿cierto? Ahí por empezar a correr. Y en este caso solamente tenemos un candidato claro, pero que también es hipócrita la situación, porque parecería que la pandemia hizo que hablar de elección presidencial sea casi un pecado.
Entonces Claro. tenemos a Lavín, que está completamente instalado como el candidato presidencial de la derecha. Es decir, estos astutos de la oposición que concurrieron al acuerdo de paz no solo salvaron a Piñera de la debacle, sino que además le dieron la posibilidad de entregarle la banda presidencial a una persona de derecha y por lo tanto que continúe el sistema, continúe el modelo, tal cual como lo que había en sus mejores sueños Piñera. Claro, el candidato, como usted decía, Lavín, el candidato de la ruleta, usted dijo la semana pasada, y que la ruleta está trabajando en la moneda, en el segundo piso, para la presidencial de Lavín. Y están totalmente lanzados en eso, porque habría que decir también, Freddy, que las competencias posibles que tenía este candidato de la continuidad de la derecha, este candidato que es la continuidad de Piñera, Lavín, ¿cierto? Claro. Las competencias se han ido cayendo producto, en primer lugar, del estallido social y después de la pandemia. O sea, si queremos ponerle rostro, aquí yo imagino que aparecerán las fotitos. Sí, estamos llenos de fotos. Voy a mencionar, ¿cierto? Sí. Podemos decirles ahí estamos con una. A estas personas, podemos decirles, queridos, esto no prendió. No prendió la candidatura de Jorge Tarúd, no prendió la candidatura de Máximo Pacheco, de la Democracia Cristiana. Jimena Rincón se prodiga en una campaña a través de videos, a través de las redes sociales bastante curioso. Jimena puede guardarse sus videos porque tampoco prendió, ella se veía entrando a la moneda, no prendió. Ricardo Lagos Weber, que su propio padre lo proclamó como candidato presidencial hace un año, la verdad es que no funcó tampoco. Felipe Arboe sigue haciendo esfuerzos. Felipe Arboe tampoco. Óscar Landerreche es una situación patética, diría yo, ni siquiera ha alcanzado un nivel de conocimiento como para postular a concejal. Difícilmente, yo diría que definitivamente Landerreche no prendió. No prendió Marcelo Díaz, que se ofreció como candidato a la presidencia siendo socialista, hoy día ya renunció al Partido Socialista, está más cercano a la convergencia, tampoco prendió. No prendió Francisco Chaguán ni Andrés Alamar. Pero ese Heraldo Muñoz no me lo nombró. Heraldo Muñoz tampoco prendió. Yo creo que Heraldo, que hizo una entrevista que le hiciste el otro día bien interesante, en que hablaron más de Yoko Ono que de política contingente, pero es que el corazoncito a uno lo traiciona. No, y además que era muy entretenido, eran relaciones inconfesables. Bueno, pero yo te diría que Heraldo estuvo cerca de prender un momento en que podía, pero se funó. ¿Por qué no prende nadie de la ex nueva mayoría o la ex concertación, como quiere llamarle? ¿Qué pasa ahí? ¿En ningún DC? Se los llevó el estallido social. Porque cada uno de ellos mostró su distancia. En esto podríamos meter también a Felipe Cast, que tampoco prendió. Incluso yo podría arriesgar, aunque quiero dejarla a un ladito para un ratito más, con Bea Sánchez, que por la vía de funas, de distanciamiento del mundo social, de no reconocimiento de las masas populares, diríamos en un lenguaje antiguo, todos fueron quedando finalmente en el camino y podríamos decirles desde este humilde rincón, chiquillos, sus candidaturas pueden todo lo que es Lulo. Guardarlas. Y en la vereda del frente, ¿cómo se ve la cosa, cree usted, Pamela? Los candidatos, ¿hay alguno que le pueda hacer sombra a Lavín, por ejemplo? Los que están en el Parlamento o en los ministerios. Bueno, una de las razones de lo que tú me acabas de preguntar de por qué, aparte del estallido social, ¿cierto? De por qué todos estos personajes no prendieron, no hay caso con ellos como candidatos presidenciales al menos, es porque después del estallido social vino la pandemia y eso significó que quienes toman una relevancia en el mundo político son básicamente los que toman decisiones, los que la gente percibe como con capacidad de decidir respecto de su salud, de sus vidas concretas, y en ese sentido emergen, ¿cierto?, en todo este último tiempo los alcaldes, ¿ya? Claro. Entonces, cuando tú me preguntas quién podría competir con Lavín, yo preferiría primero echar una pequeña mirada
¿Ya? aquellos pocos personajes del mundo de la política, Freddy, que ¿Ya? sí perdieron, Ah, perfecto. o Buena por lo idea. menos, o por lo menos no se fueron al tacho como el listado anterior, en términos de candidatos Claro. presidenciales. Claro, porque Y han sido los fíjate que alcaldes los que han llevado la batuta en muchas decisiones, finalmente, en gobernabilidad del país, ¿ah? De todos los sectores. y han gozado además de una visibilidad que hasta Ujú. el comienzo, antes de la pandemia, no tenían. O sea, son los que están presentes hoy día en los matinales, digamos que son en realidad solamente o prácticamente solo alcaldes de derecha, pero bueno, Sí. ahí están tomando decisiones. Y quienes, por lo tanto, aparecen frente a la opinión pública como personajes que suben o al menos mantienen su presencia, junto con Lavín, que crece, claramente crece, están Daniel Jadwe, que Sí, no ¿ah? lo invitan a ningún matinal y sin embargo sigue creciendo entre Ajá. 1 o 2 puntos por mes en prácticamente todas las encuestas que se han hecho. Sí. Yo diría que Mañalich, con fluctuaciones, este personaje que tú sabes que a mí me parece fascinante, ¿ah? Que es Mañalich, también crece, a pesar de que vamos a comentar un poquito más adelante la encuesta Cadem de hoy mismo, lunes, en la Ya. mañana, ¿cierto? En que aparece Mañalich con una pequeña baja, ¿ya? Pero en definitiva yo te diría que Michelle Bachelet, Daniel Jadwe, Mañalich, con fluctuaciones, y ¿Ya? Joaquín Lavín son los personajes de la política presidencial, posibles presidenciables, que se salvan. Ah, Y mire, ¿ah? Joaquín Lavín se arranca claramente ¿Ya? por alrededor de ya 10 puntos, 8 a 10 puntos, de quien lo sigue, que es Daniel Jadwe. ¿Y qué pasa con la ultraderecha? ¿Se va con Lavín, dice usted? ¿Dejaría votado a Kast? Mira, yo quiero que veamos brevemente un cuadrito ¿Ya? que es de Tú Influyes, ¿Ya? que muestra con mucha claridad algunos elementos de lo que tú me preguntas. Y Ya, perfecto. este cuadro de Tú Influyes, que es una encuesta que se vuelve cada vez más interesante, Sí, aquí la tengo. Aquí la tengo yo, ¿ah? es que el tipo de planteamientos que hace son novedosos. Ya. Y yo quiero que veamos este cuadro, Freddy, de cuánto pierden y cuánto ganan los distintos presidenciales en la opinión del público. Ahí tenemos al aire el cuadro para que lo vayamos comentando también, Pamela. Entonces tú puedes ver ahí, en relación a lo que me preguntabas de la ultraderecha, que ¿Ya? uno de los que más pierde en este periodo es José Antonio Kast. Sí. ¿Ya? O sea, vamos al nivel inferior de la columna, ¿cierto? Que es donde se ve quiénes tienen el mayor porcentaje de pérdida, más del 60%, más del 50% de haber perdido en la opinión del público. Y estos son Alejandro Guillé, el que más pierde, Beatriz Sánchez, la que más pierde, y José Antonio Kast. Es decir, este periodo no ha sido un buen negocio para ninguno de ellos tres, que terminan por desaparecer o por invisibilizarse como posibles presidenciales. Deja abierto esto también. Esto deja abierto también todavía. Veo acá figuras como Parisi, ¿no? ¿Cómo se explica usted que una figura como Parisi, que no aparece ni en los matinales ni en una parte, tenga este nivel de votación en la encuesta? Bueno, Parisi, no me voy a extender demasiado porque básicamente creo que es inútil, puesto que no va a ser candidato presidencial porque él no quiere ser candidato presidencial y porque no está en condiciones de ser candidato presidencial. Está viviendo en Estados Unidos, en fin, tiene ahí algunos problemitas. Entonces, lo que sí te voy a decir es que ahí hay un fenómeno que en política y en comunicaciones se llama recordación. Lo que hay básicamente es el recuerdo de lo que fue Parisi en la última elección presidencial en la que participó, y parece que dejó un buen recuerdo. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que usted sacaría como conclusión de esta encuesta antes y después del estallido, Pamela? ¿Qué le recomendaría a usted a la... Lavín es un candidato que está claramente posicionado. Se posiciona sobre todo cuando dice, en medio de la crisis social, ¿cierto? Antes de la pandemia, él dice, no soy candidato. Ese es el momento clave en que Lavín comienza a subir, ¿cierto? Claro. Y lo que ocurre con Lavín es que la pregunta es, ¿va la oposición a entregarle en bandeja el próximo gobierno a la derecha? Como salvó a Piñera, ahora van a entregarle en bandeja. ¿O van a hacer algo por unirse
por generar una estrategia que les permita algún nivel de incidencia en la próxima elección, porque si no, Freddy, lo que tenemos que anticipar es una derrota segura. Oiga, Pamela, mire qué interesante el gráfico que nombra los que no saben, no responden. Antes del estallido era el 50% y ahora es el 64%. Ha crecido mucho, ¿eh? La gente que de alguna manera se tiene que haber desencantado, imagino, con algunos de sus candidatos en esta pandemia y hoy en la crisis también, por supuesto, y ahora no saben con quién van a votar. 64%. Es mucho, ¿ah? Es una cifra enorme, es una cifra además en crecimiento en los últimos meses, y es muy relevante lo que tú indicas, Freddy, porque cuando hablamos de que esta presidencial está tapada, pero está en pleno curso, ¿no? Tenemos que entender que después del estallido social, este 64% gigantesco de gente que no tiene interés en ir a votar o no sabe por quién va a votar o todavía no decide por quién va a votar, es algo sobre lo cual los políticos van a tener que trabajar. ¿Por qué? Te lo explico muy brevemente. Claro. Hasta antes del estallido social, los políticos, la clase política vivía feliz porque bastaba que fueras a votar tú y yo, ¿ya? Y el resultado de esa elección a ellos los satisfacía. No tenían ningún interés en que realmente fuera una cantidad representativa de gente a votar. Hoy día, el peligro de un estallido social hace completamente necesario que ese 64% de gente que no tiene decidido por quién va a votar baje considerablemente. Para la clase política es completamente necesario que la próxima elección presidencial tenga un grado de representación y de legitimidad. Perfecto. Entonces, aquí se abre la duda de quién podría ser un contrincante para la bien cierto que pueda hacer aumentar la participación en la próxima elección y que pueda darle alguna posibilidad de triunfo a la oposición. Yo te quiero decir, Freddy, que, que lo más probable es que si en la próxima elección municipal y de gobernadores siempre es un anticipo, ¿cierto?, de alguna manera de la elección presidencial, históricamente. Claro. Si en esa próxima elección la oposición no va unida y no hace primarias abiertas, previas, para ver quiénes van a ser sus candidatos de todo el conjunto de la oposición para alcaldes y para gobernadores, la derrota de la oposición o el triunfo de la derecha va a ser absolutamente aplastante. Oiga, y lo otro interesante también, de acuerdo a lo que usted dice, Pamela, es que las elecciones van a estar más juntas ahora, las de alcalde con la presidencial. Recordemos que se corrió para el próximo año la de alcalde, ¿o no? Claro, se corrió para el próximo año y eso sí, y además se ha insinuado que la de gobernadores se podría correr incluso para la parlamentaria, o sea, para la elección presidencial, que es la misma fecha de la parlamentaria. Es decir, vamos a tener en la práctica una campaña presidencial propiamente tal, muy corta, muy ajustada, ¿ya? Claro. Y es por lo tanto muy interesante lo que pase en estas semanas, en estos meses, porque ¿quién podría hacerle el peso a la vida? Jadwe, ¿cierto?, que aparece en las encuestas y se reitera, tiene un apoyo popular, pero yo te diría, te haría una afirmación quizás poco docta, poco ortodoxa, y es que quienes no van a dejar pasar a Jadwe son sus propios compañeros de partido. Los problemas fundamentales los tiene Jadwe para legitimarse al interior de su partido como candidato. Ahí es donde han estado los problemas del realmente. Mira. Entonces, probablemente él no tiene las características de un candidato ideal. Una candidata que jugaba hasta hace un año con destreza en la pelea presidencial era Beatriz Sánchez, pero ya hemos visto que Beatriz Sánchez ha desaparecido del panorama electoral y, según la opinión de la gente, es una de las que más pierde influencia en este periodo. Ella alcanzó 20%, ¿no? En las elecciones sacó un 20%. Enorme, un 21% casi, ¿cierto? Claro. Pero que hoy día se ha diluido, no aparece Beatriz Sánchez. De hecho, ¿dónde está Beatriz Sánchez? ¿Qué opina Beatriz Sánchez? ¿Qué dice? La verdad es un misterio. Entonces, Michelle Bachelet, que sería otra alternativa, le han ido a rogar en todos los tonos que vuelva como candidata y ella ha sido consistente en negarse.
La pregunta clave entonces, Freddy, es, ¿la oposición será capaz de hacer primarias abiertas para elegir sus candidatos municipales y a gobernador y luego una gran primaria abierta que le permita elegir un candidato que realmente le haga el peso a Lavín? Se la contesto con una frase que usted dijo la semana pasada, que así como quedó la oposición después de todo lo que ocurrió con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que ni siquiera van a ponerse de acuerdo para elegir una Cámara, una directiva el próximo año, menos entonces se podrían poner de acuerdo para algo tan importante como esto, ¿no? Tienes razón, Freddy, o sea, tengo razón yo cuando te dije eso la semana pasada, pero te tengo una sorpresa, porque en una semana las cosas pueden cambiar mucho en este país. ¿Tiene que ver con el tapado que usted dice? ¿O la tapada? Todavía no me lo diga. Guárdelo, porque todavía no tengo claro el panorama dentro del Frente Amplio, al cual usted también perteneció, ¿no? Y el Partido Humanista, antes de todo lo que ocurrió con este encuentro que le salvó la vida a Piñera, según usted, Pamela. El Frente Amplio, ¿por qué no ha logrado cosechar también después del estallido social, cuando era el grupo político de la renovación de precisamente la actividad política, ¿no? Bueno, yo creo que el Frente Amplio hizo todo mal durante el estallido social, básicamente. Y si bien hay lo que se conoce hoy día como Frente Amplio, ¿cierto? O sea, yo diría, con esto quiero hacer una distinción muy clara, Freddy, respecto de la militancia del Frente Amplio y las cúpulas del Frente Amplio. En este caso estoy hablando de las cúpulas reconocibles del Frente Amplio, ¿ya? De las cuales además una cantidad importante de militancia se ha retirado de esos partidos justamente por esto. Yo creo que el Frente Amplio todavía tiene tiempo para reivindicarse de esa cantidad de acciones u omisiones en negativo durante el estallido social. Y creo que tengo la impresión de que están en la búsqueda de una nueva candidata. Ya. La quiero poner en una situación límite, como esas que le gustan a usted, Pamela, porque ya suena la música de tensión, que tiene que ver con la pregunta que le voy a hacer. Mire, ojo con la música de tensión. ¡Qué susto! Si fuera la primaria de la oposición, se lograron poner de acuerdo, se jugaban unos cachos, se bajaban unos vinos, desde la democracia cristiana hasta... ¿Por qué tiene que ser con cachos y con vino? Porque están como a porque yo soy radical, tengo un tronco radical en mi familia, entonces se me quedó pegado el cacho y el vino. Pero imagínense, se lograron poner de acuerdo. Desde el partido más ahí en el rinconcito del Frente Amplio, incluso el Partido Humanista por fuera se puso de acuerdo. Y la democracia cristiana, así los Lorenzini y los más de allá. Vamos a una primaria. Nómbreme 5 candidatos de esa primaria, que sería este domingo, de la oposición para ir a una presidencial. Bueno, y quiero que se incluya también usted en la primaria. Porque sus nietos lo están pidiendo. No. Sin la abuela a la primaria, primero ya sería una excelente noticia que hubiera una primaria abierta a la oposición. Sí. ¿Por qué sería una excelente noticia? Porque, lo reitero, Freddy, sería la única manera de que no le den una paliza en el suelo, un revolcón del horror a la oposición. La oposición. Primero sería, digámoslo así, primero que hubiera una primaria abierta de la oposición querría decir que, aleluya, la oposición existió. Pero sí que además es tan ridículo esto, Freddy, porque esto en realidad todo el mundo lo sabe. Si la gracia es que nosotros vamos a ser los primeros en decirlo. Y lo vamos a decir en televisión, lo vamos a decir claramente, lo vamos a decir sin ambaje. Pero esto en el mundo político es como la mesa de la Cámara. Todo el mundo sabe el resultado. ¿Por qué se hacen los leyes? No sabían la cuestión. Ya, entonces, mire, hagamos una cosa. Este es para hacer tele nomás, y como usted ya todo el mundo capaz que ya lo sepa. Pero vayamos con la lista de la primaria y al final dejemos el gran tapado. O la gran tapada, no sé. O el gran tapade. El gran TPD. ¿Te parece? Perfecto. Empecemos así como de la DC para acá. ¿Quiénes serían, suponiendo que la DC sigue con la oposición, de repente un año y medio más puede estar en el gobierno? Uno nunca sabe en política, ¿verdad? O el Partido Radical, no sé.
Bueno, la DC probablemente, si hubiera una primaria como la que estamos imaginando, va a presentar un candidato. Ya. Como yo soy la que manda aquí Giles al poder, yo arbitrariamente voy a elegir una candidata, Ya. senadora del norte. ¿Quién puede ser? ¿Quién Ya. puede ser? La que no es rubia de las senadoras de la DC. ¿Quién puede ser? Yasna Proboste. ¿Te gusta Yasna Proboste, ah? Yo voy a poner a Yasna Proboste porque a mí Yasna Proboste me gusta. Así que la vamos a poner ahí a la Yasna Proboste. Ya, ahí está, Yasna Proboste, primera La candidata entonces a la primaria. Muy bien. Es de la Chascona, sí, ¿ah? Todos los otros nombres que se me ocurren son atroces. ¿Ya? Vamos a poner también a Michelle Bachelet, que la lograron convencer. Pero espera, deje de tenerme ahí. Su feeling, su instinto femenino también, ¿ah? Le dice que Michelle Bachelet podría decir que bueno. No, ¿Qué cree usted? seguro que no va a decir que bueno. Ya. Pero estoy jugando porque usted le gusta. Sí, ya le dice juguemos. Muy bien. Bueno, vamos a poner a Daniel Jadwe, que vamos a suponer que su partido le dieron la pasada por fin a esos sectores de su partido que están dispuestos a cualquier cosa para que no vaya a la presidencia. ¿Y por qué no le gusta Jadwe dentro del partido, dice usted? ¿Por qué hay no? sectores que son los que han impedido que llegue a presentarse a una primaria. Ya. Perfecto. Pero ¿saben qué? Todo esto, yo creo también que podría perfectamente Guille presentarse a una primaria. ¿Ya? Sería perfectamente posible, Ajá. a pesar de que no le está yendo bien las encuestas, pero ¿por qué no? ¿Ya? Pero la verdad, Freddy, es que yo le tengo que decir a usted más allá de la jugarreta, es que hay movimientos desde hace por lo menos 3 meses a nivel de distintos partidos de la oposición. Tensión. Y no solamente en esos niveles, sino que también dentro de usted del gobierno hay gente que no ve con malos ojos esta posibilidad. No le puedo Hay creer. gente en las direcciones de los partidos del Frente Amplio, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ya? De distintos partidos de la oposición, que ven que una posibilidad razonable para tener un candidato de oposición posible que una a la oposición, es el nombre de Isquia Siche. Me puedo creer, ¿ah? Ya está sonada. Isquia Siche, que ha aparecido en todas las últimas encuestas. ¿Ya? Que el único problema porque revisemos, se ha legitimado a nivel de la opinión pública a pasos agigantados, por una versión enorme. Mucho. Todavía no tiene el nivel de conocimiento que debiera tener un candidato presidencial, pero no es difícil que eso se construya en 19 meses. Más con una pandemia como esta. Hay algunos diputados del Frente Amplio que les encanta construir candidatas, por ejemplo, que podrían tener ahí un proyecto interesante. Tiene todas las características de capacidad política, no pertenece a ningún partido político, aunque es claramente de oposición, lo cual le daría garantías a todos. Es sin duda una mujer inteligente, es sin lugar a dudas una mujer con carisma, pero tiene un solo problema. ¿Cuál, Pamela? ¿Cuál sería? Isquia Siches lo tiene todo para ser candidata presidencial, pero no cumple con el requisito de edad. Tiene menos de 35. Para ser presidente de la República se necesita tener 35 años. ¿Y qué edad tiene ella? 34. Pero cumple 35 el 4 de marzo del próximo año. Un día antes. El tiempo perfecto para postularse como candidata presidencial. Un día del 5 de marzo, que es cuando tiene que asumir. Ella, no, el 4 de marzo del 2021 cumple 35 años. Para presentar la candidatura, de veras. Por lo tanto, tiene todo bien. ¿Cierto? Para inscribirse el 23 de agosto como candidata presidencial. Era que nos queda un año y medio.
Era para ponerle un poco de misterio. Nos queda un año y medio, ve que me hace caer hasta a mí con las fechas. Lo tiene todo. Mire, ¿tenemos tiempo para revisar un último cuadrito de la academia de hoy? Sí, aunque sea la academia, la tenemos vetada aquí esa encuesta, pero démosle nomás. Bueno, pero es que es interesante. Este cuadrito yo también tengo vetada la academia, nadie le queda la academia. También vi el otro día tu entrevista que le hiciste a este académico de la UDP que explicaba también que es bueno estudiar la academia para no creerle a la academia. En esa teoría, entonces, acá es interesante este cuadro porque aquí la academia pregunta quiénes son los personajes durante la pandemia que se han destacado más, se han subido o han bajado su influencia. Y a pesar de que todos bajan, Freddy, es interesante mirar dónde está ubicada Isquia Siches a estas alturas. ¿Ya? Está ubicada al lado de los alcaldes, que son los que menos pierden, según esta encuesta. Claro. Al lado del presidente de la República, al lado de Mañalich. Mira. Es decir, está evidentemente en una posición presidenciable. Oiga, Pamela, ¿y ella sabe ya? ¿Ella ya la contactaron? ¿Ya dio su parecer al respecto? ¿Se le brillaron los ojitos cuando le preguntaron si quería ser candidata? ¿Y qué pasa con Bea Sánchez entonces? Dentro del Frente Amplio. Bueno, daría la impresión, Freddy, si uno recorre la información tras bambalinas, sobre todo de las últimas 2 semanas, que podríamos tener un recambio de la candidata Bea Sánchez, alguien que probablemente tiene muchas de las estupendas condiciones que tiene Bea Sánchez, pero tiene otros atributos adicionales, ¿ya? Entonces es probable, lamentablemente hoy yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo para entrar en mayor detalle, pero en un próximo lunes yo le propongo, si le parece, por que supuesto, yo le pueda contar algunas de las conversaciones que ha estado teniendo Isquia Siches con distintos personeros de diversos partidos de la oposición, y qué es lo que han visto en esas conversaciones, qué es lo que han acordado, si es que ha habido algún acuerdo. Y también puedo contarle cuándo se revelaría entonces a esta nueva candidata. Oiga, noticiona. ¿Y sabe qué? Esta semana la voy a mirar con otros ojos entonces a la presidenta del Colegio Médico, cuando salga ahí a hablar. Porque está en una etapa también muy de estadista, ¿no? De juntarse con el gobierno, de ver cómo se pueda salir de esto juntos, etcétera. En un plano ahí. Muy criterio, claro, está por sobre el mundo, ¿cierto? Mirando desde una perspectiva presidencial, porque muchos han dicho podría ser una estupenda ministra de Salud. Claro. Yo le conté aquí esta noche y lo dijimos por primera vez en televisión. Muy bien. Que Isquia Siches muy probablemente va a ser una candidata presidencial en la próxima elección. Se dijo por primera vez que queda ahí registrado, en Giles al Poder, stock disponible, que la presidenta del Colegio Médico es la gran candidata del Frente Amplio para proponerla entonces como un personaje de unificación de la oposición. Muy bien. No lo cerremos en el Frente Amplio, hay otras fuerzas de la oposición mira, sorprendentes interesadas en esto. Es mejor todavía. Acuérdese usted, Freddy, que Isquia Siches, con mucho éxito y haciendo así, juntó a la mayor parte de las fuerzas de la oposición al comienzo de la pandemia en una reunión en que se aplazó todo el itinerario. Toda la razón, Pamela. Muy bien. El itinerario constituyente. La felicito por su golpe periodístico nuevamente, Pamela. Y lo vamos a estar reportando esta semana y la próxima semana le entregamos más antecedentes, porque ahora viene una entrevistada que es amiga suya, de su mismo distrito, la diputada Jimena Osandón. Ay, la nona. La nona. Le amo mucho a la nona. ¿Qué pasa que ustedes entrevistan a pura gente que yo amo en este programa? Pero por supuesto, pues, Jimena, somos una familia acá. No, la nona, gran valor, valiente. Te voy a decir. Todos creen que era una señora de derecha, así como ella es una estupenda diputada. Qué bueno que la vas a entrevistar. Muy bien, la vamos a despedir a usted, pues, Pamela, y vamos a ir con Jimena Osandón apenas pueda.
Muy bien, pues, Freddy. Un gusto, Chao, como Pamela. siempre. Igual, beso grande. Hasta el próximo lunes, que esté bien.